Buenas noches, bienvenidos al hermoso programa de la lectura del libro de Samuel. Estudios bíblicos, lectura de Samuel, temporada 9. Así es como lo acaba de decir mi hijo Ezequías, temporada 9. Entonces quiero que sepan que hoy nos toca el libro de 1 Samuel capítulo 9 y como dice el Señor en su palabra, las aves no trabajan y Dios la alimenta. Nosotros trabajamos para Dios, así que no pierdas tu fe que Dios te va a alimentar. ¿Amén? Ahora, estoy para servirles su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, por la decisión de mi Padre Celestial. Amén. Y mis hijos, El maestro de la palabra, Ezequías Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, José Morel Zapata. amén. Así es, aquí estamos todos para servirle. Y vamos a estar estudiando este libro muy interesante. Aquellos que nos están siguiendo deben adquirir mucha sabiduría y deben se deben haber dado cuenta en lo que están fallando ustedes para corregirlo. Amén. Para no cometer los errores que cometieron estas personas del pasado. Y dice así en 1 Samuel capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hora, Señor, que tú nos permites estudiar el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. En obediencia a tu palabra, Señor, que dijiste que estudiáramos el libro, aquí estamos repitiendo otra vez los estudios de este libro, Señor, para edificación de cada uno de nosotros y de todos aquellos que se unen a estudiarlo también. Que esta hermosa historia, Señor, nos enseñe a cada uno de nosotros que debemos nosotros mejorar nuestra forma de ser y de agradecerte a ti todo lo que tú haces por nosotros. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Habla a través de tus siervos en este programa. Te lo pedimos, amén y amén. Amén. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: Saúl es elegido rey. Recuerdan que en el capítulo 1 Ana llora para tener un hijo. Después Elí, el sacerdote Elí, le declara la palabra de que va a tener el hijo. En el capítulo 2 Ana hace un cántico a Dios porque está agradecida con los hijos que le dio, porque después de eso le dio más hijos. También está el pecado de los hijos de Elí, donde mueren los hijos de Elí, tal como se lo profetizaron en el capítulo 1. En el capítulo 3, Jehová llama a Samuel. Ya Samuel estaba ministrando en el templo y ahí fue donde por 3 veces lo llamó, y fue entonces cuando Elí le dijo cómo le iba a responder, porque era la voz de Dios. Amén. Amén. En el capítulo 4 seguimos con lo del arca, de los filisteos capturan el arca. Ahí vemos cómo le va mal, le nacen tumores, salen ratones que les comen las cosechas, viven con una calamidad feísima. En el capítulo 5 el arca en tierra de los filisteos, todo lo que profanó, donde ellos morían con tumores y clamaban. Ahí siguen diciendo las ciudades donde se fueron. En el capítulo 6 los filisteos devuelven el arca, hasta que ellos vieron que tenían que devolver el arca. ¿Por qué tenían que devolver el arca? Porque Dios lo estaba castigando a ellos, porque esa arca no era de ellos. Entonces ahí vemos que cuando va el arca allá a los hijos de Jehová, los israelitas, estuvo en la casa de Josué Bexemes, pero entonces ellos llegaron y miraron el arca por dentro y murieron bastantes personas, porque esa arca era de bendición. Después entonces enviaron el arca ante Kiriat-Jearim en el capítulo 7. La llevaron allá donde estaba Eleazar, su hijo, para que la guardase. Ahí duró 20 años el arca. Pues ellos sí respetaban a Dios y no miraban dentro del arca. Samuel fue juez de Israel. Ahí ellos deciden que quieren tener ahí ellos Dios le da la victoria, ¿verdad? Y Dios
o sea, el pueblo de Israel decide volver ante Dios, hacen un ayuno, se arrepienten de sus pecados y Jehová restituyó a Israel y le devolvió todas las ciudades que los filisteos le habían quitado a Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas se convirtieron de sus pecados y dejaron los dioses paganos. En el capítulo 8, Israel pide rey. Ahí es donde ellos desprecian a Dios. Y Dios le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a mí, no te han desechado a ti, sino a mí, dice Jehová Dios de los ejércitos. Sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es doloroso, ¿verdad? Esa parte me dolió mucho. Bueno, todavía le dijo el profeta todo lo que le iba a pasar, pero son pueblos así sin escrúpulos, que no están pendientes de... O sea, no voy a juzgar al pueblo de Israel, pues ellos tendrían sus razones, pero caramba, es duro decirle a Dios que ya no quiere que nos gobiernes tú, sino que nos gobierne otro. Y continuamos entonces en el capítulo 9. Saúl es elegido rey. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llama Baxis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorab, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasada a cualquiera del pueblo. Wow, era alto, era hermoso. Dios siempre busca lo más hermoso. Ustedes se podrán dar cuenta que Dios hizo todo hermoso. Adán y Eva eran bellísimos. El maligno, que ahora se llama maligno, era el ángel más bello. O sea, a Dios le gusta la belleza. Es muy difícil encontrar en la Biblia que Dios haya puesto un tuerto, un chueco, un renco, una persona con defectos. Siempre habla de hermoso parecer. Dios es hermosísimo, porque todo lo que Dios hizo es hermoso. Y bueno, de ahí, de la maldad y el pecado de la gente, han venido la gente con problemas, con la cara deforme, con un ojo menos, una pata más grande que la otra, un piecito, perdón. Pero Dios es un Dios tan hermoso y tan perfecto que todo lo que Él ha hecho ha sido precioso. Si ustedes se podrán dar cuenta de eso, Dios todo lo que ha hecho en esta tierra es hermoso. No hay nada feo. La maldad es lo que hace ver feo a las personas, pero el amor de Dios que reina en nuestros corazones hace que nosotros siempre nos veamos jóvenes y hermosos. Amén. Dice así: bueno, ese joven se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. No había otro, mis hermanos. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, era alto. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. O sea, que eran millonarios, eran ricos, que tenían criado. No cualquiera tenía criado. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no la encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre abandona la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él les respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Eso le está recomendando el criado a Saúl, de que vayan a ver a Samuel, para que él lo ayudara a conseguir las asnas. Entonces dice: respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de
nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: Vení y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Fíjense, mis amados hermanos, lo que es un vidente. Vidente era un profeta, pero usa las cosas para ponerlas para el mal. Y ahora ya no es un profeta. Ahora un vidente es un vidente. Pero anteriormente los profetas eran videntes. Ahora los videntes lo usan para hacer mal. Ay, vamos para el brujo, vamos para el vidente, pero no hacen las cosas como a Dios le agrada, sino hacen cosas malas y se llaman vidente. Pero anteriormente, vidente era un hijo de Dios, un profeta de Dios. Seguimos. Dijo entonces Saúl a su criado: Dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿Está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron: Sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio, pues de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora les hallaréis. ¿Qué te parece, Ezequiel, esto que está hablando acerca de los videntes, acerca de los profetas? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, que debido a que el enemigo es copión, pues los que antes eran videntes, que eran buenos, que eran de Dios, el enemigo convirtió a sus adivinadores, porque ni siquiera pueden predecir el futuro. Solo pueden adivinar, dependiendo de la persona que vean. También se llamaron videntes para copiar el mismo nombre que le pusieron a los que ahora se llaman profetas del Señor. Amén. Porque le encanta copiar las cosas y por esa razón es que copió el mismo nombre, pero con un diferente significado. Los videntes de Dios eran buenos y los videntes del mal eran malos. Así es. Gracias. Josías me estaba levantando la mano. ¿Quiere decir algo, Josías? Ahora sí. Pobrecitas las personas, y peor los bebés. Hasta que no llegue el profeta a bendecir la comida, el pueblo no comerá. El día que el profeta no llegue, ¿cuánta gente muere? ¿Cuántos niños mueren? ¿Cuánta gente aguanta hambre? Por eso el profeta tenía que ir todos los días, todos los hermosos y sagrados días. Si no iba un día, la gente moría de hambre y todos morían. Bueno, déjame hacerte una pequeña explicación. No, era un día en específico que ellos iban a hacer el sacrificio. No eran todos los días que hacían los sacrificios. Pero si él no iba, nadie podía comer porque había un respeto. En eso sí tienes toda la razón. Si él no iba, no había de ninguna manera forma de que comieran. ¿Por qué? Porque él era el que hacía sacrificio a Dios, porque él era el escogido de Dios. Más nadie es escogido de Dios sino Samuel, el único y el primer profeta de Israel. Digo yo, a lo mejor estoy equivocada. Si estoy equivocada, corríjame, por favor. Dejen su comentario. ¿Tú, Sinaí, qué nos puedes decir acerca de esta parte? Sobre los videntes, sobre las asnas que se le perdieron, sobre lo que hacían Samuel, el profeta Samuel, cada tiempo, sacrificio a Dios. ¿Qué puedes decirnos? Es que no debemos copiar a Saúl o al padre de Saúl. Bueno, a Saúl en su comportamiento. Porque Saúl fue a buscar a Samuel porque no encontraba las asnas. Ajá. ¿Cierto? O sea, supongámoslo así. Saúl solo fue a buscar a Dios cuando lo necesitaba.
Y nosotros no debemos ser así, porque debemos buscar a Dios todos los días, porque Él todos los días nos cuida y nos bendice. Bueno, por un lado tienes razón de que no debemos buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos, sino todos los días de nuestra vida, así nos vaya bien o así nos vaya mal. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, y Dios es el que permite que las cosas que hagamos para Él salgan bien cuando nosotros le honramos de corazón. Entonces, cuando estamos adorando a Dios, hay que respetar a Dios. No podemos distraernos con basura del mundo, porque entonces somos hipócritas, falsos, fariseos, que mientras estamos en un culto, pero tenemos un audífono escuchando cosas malignas o cosas del mundo. O cuando estamos en la iglesia, llevamos el Atari para que el pastor termine pronto. Déjame entretenerme mientras el pastor termina. Entonces no estamos adorando a Dios. ¿A quién engañamos? No engañamos a nadie, nos engañamos a nosotros mismos, porque el día que pidamos una oración, Padre, sáname a mi mamá o a mi papá o a mi hermana o sáname, Dios no escucha, porque Dios dice, pero si tú eres un fariseo, te la pasas jugando mientras están en el culto, no presta atención a mi palabra, no me das tu tiempo a mí, sino que tu tiempo lo tienes compartido, mitad juego y mitad conmigo. Y no es así. Cuando estamos en la iglesia, todo el tiempo es dedicado a Dios, porque Dios es un Dios consagrado, es un Dios que debemos honrar y debemos respetar. Cuando tú vas a la escuela, tú estás en la escuela, tú no puedes llevar un juego de Atari mientras la profesora está explicando. Para eso quédate en la casa y no estudies nada, porque no vas a aprender nada. Cuando tú estás en la escuela, tienes que darle un respeto a la profesora que está explicando y aprender, porque si no te raspas el año. Esas son las cosas que ustedes tienen que escuchar, mis hermanos. Como dijo Sinaí, no solamente buscamos a Dios porque lo necesitamos, sino que buscamos a Dios en todo tiempo. Y lo buscamos y lo amamos y lo respetamos. Entonces, esas son las cosas que debemos aprender. Y ahí Saúl sí buscó a Dios, porque el criado le recomendó de que era un vidente, que iba a adivinar dónde estaban las asnas. Tomemos lo bueno de ahí y dejemos lo malo. No busquemos a Dios solamente cuando lo necesitamos. El tiempo que dedicamos a Dios, sea media hora, una hora, es consagrado a Dios. No puede ser un tiempo mitad Dios y mitad juegos, mitad Dios y mitad charlas, mitad Dios y mitad entretenimiento. No, Dios es Dios y debe haber un respeto. Amén. Bueno, continuamos. Dice así: cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Fíjense, le dieron todas las señales de cómo podían conseguir al rey. Al profeta. Al profeta Samuel. Dice así: ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y en un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, la cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Fíjate, ya Dios le había dicho a Samuel que iba a venir un joven a tal hora, ¿verdad? Al día siguiente iba a venir un joven de la tribu de Benjamín, y a ese era que iban a ungir como príncipe. Y ya las muchachas le habían dicho que fueran y hablaran con él, porque ya ese día estaba el profeta ahí. Y también esas asnas se perdieron, y ellos tuvieron que llegar hasta allá para poder que se cumpliera la palabra de Dios. Imagínense que fue Dios que haya mandado las asnas hasta allá. Es increíble, ¿verdad? Como Dios obra por sendero misterioso. En un día, bueno, dice, y luego en el 17,
Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Ya era un escogido de Jehová. Y Jehová le habló a Samuel. Qué bonito que Jehová no hablara así a nosotros, ¿verdad? A veces yo escucho la voz de Dios. No voy a decir que todo el tiempo, pues. Uno no puede mentir con las cosas de Dios. Eso es sagrado. A veces uno no debe mentir en nada. Pero eso, a veces uno miente en cosas que no debe. Entonces, uno tiene que ser respetuoso con las cosas de Dios. Dios a veces me habla al oído. Dice así: y Samuel acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dije: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Imagínate, Saúl le pregunta a Samuel. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Imagínense, qué bonito, ¿verdad? Samuel lo recibe y le invita a comer. Y le dice que mañana le revelará todo lo que esté en su corazón y lo despachará. Es algo que es maravilloso ser profeta de Dios, ¿verdad? Porque uno puede ver las cosas que otros no ven. A mí me pasó una vez que yo estaba en Venezuela y llegó una profeta y me reveló todo lo que estaba en mi mente. Y yo dije: verdaderamente eres tú, Señor. Porque yo, de verdad que no sabía. Yo no le había dicho a nadie lo que ella me acaba de decir. Solo lo tenía en mi mente. Bueno, entonces dice así: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Por favor, Ezequiel, ciérrame la puerta del baño. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? O sea, él se hallaba como que era muy poquito, como que era una persona insignificante, porque era de una de las tribus más pequeñas. Pero fíjense que ahí se cumple la palabra de Dios que dice que de lo más vil y menospreciado lo saca Jehová para hacerlo brillar y avergonzar a los sabios. Pero de lo más vil y menospreciado y hermoso. ¿Por qué? Porque Saúl era hermoso, lo dice la Biblia. Dios Así siempre busca lo más vil, menospreciado, pero lo mejor. Siempre lo mejor. Así es. Porque Dios es un Dios de gloria y da todo lo mejor. Así es. Dios es maravilloso, ¿me? Saca lo más hermoso de nosotros. Dice: entonces Saúl tomó a Samuel y a su criado, lo introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Qué rico, ¿no? Le dieron la mejor parte de la carne. Es algo maravilloso.
Lo había convidado, lo había guardado. ¿Para quién? Para Saúl. Saúl se sentiría, bueno, sorprendido y a la vez halagado, porque le estaban dando a él un privilegio de comer en la cabecera de esa reunión. Como cuando nosotros nos honra Dios y nos pone a comer con príncipes, con ministros, con presidentes. Es una honra, pues. Para llegar a ser presidente hay que trabajar duro y hay que ganarse el amor de todo un país, de todo un pueblo. Y comer al lado de una persona no es que ellos sean mejor que Dios. Entonces debemos de darle gracias a Dios cuando nos permite sus halagos y cuando podemos orar por unos de ellos. Amén. También dice así: y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. ¿Qué me quería decir, Josías? Bueno, pues todo obra para bien y todo lo hace Dios tan maravilloso, ¿no? Sí, sí. Dios hace las obras tan buenas, bellas y hermosas, ¿no? Son tan lindas las obras de Dios. Y Dios hizo un hombre, Dios puso a un hombre como Saúl, que era hermoso parecer, como príncipe de Israel. Nunca Dios se imaginaba que Saúl le iba a desobedecer, pero bueno, Dios es maravilloso. Él cree en nuestra lealtad, en nuestra fidelidad. Pero a veces nosotros pecamos, mis hermanos, porque a veces nosotros nos dejamos llevar más de las cosas del mal que de las mismas cosas de Dios, de las palabras de Dios, de los consejos. Y entonces eso es un pecado feo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo algo en contra de Dios, pero Dios puso su confianza en nosotros para que lo hiciéramos bien. Amén. Dice: y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declares la palabra de Dios. Amén. Bueno, y así, mis amados hermanos, terminamos con este capítulo, donde el profeta Samuel, por obediencia a Dios, habla con Saúl para que sea el príncipe de Israel y el futuro rey de Israel. Y mandó al criado que se adelante, porque hay cosas que a veces no deben escucharlo los demás, no solamente el criado. Los demás no tienen por qué escuchar las cosas que se te van a declarar de parte de Dios. A veces no es conveniente. Entonces, mis amados hermanos, amados oyentes, que Dios me los bendiga, y seguiremos mañana con este hermoso programa que nos enseña a andar en rectitud y no cometer los errores que cometieron nuestros antepasados. Y no se olviden, mis amados hermanos, de estudiar las Escrituras, porque de ella mana la vida eterna. Y si la estudiamos, sabemos que Dios se alegrará, porque no solamente la leemos por leerla, Dios da la sabiduría de que la leamos, la entendamos y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, ya que no leemos la palabra por leerla, por un cumplimiento o por decir leí toda la Biblia. Hay personas que han leído la Biblia 6 veces y uno le busca un versículo y dicen que no, que eso no sale. Y cuando uno se lo busca y dice, wow, no lo había leído. Porque de paso que uno le dice que sí, ellos dicen que no. Entonces, mis amados hermanos, amados oyentes, estamos para servirles sus humildes servidores. Queremos que sepan que nuestra intención es aprender y que ustedes también aprendan. Reúnete en familia y da a conocer la palabra de Dios con tus hijos. Si es posible, en las noches, lee el libro de Jonás si son pequeños. Si son adolescentes, lee el libro de Sansón, lee el libro de Esther. Pero lee la palabra de Dios con tu familia. Es muy bonito, aprendes mucho. Y los puedes corregir si ellos están mal, porque Dios te da la sabiduría, la inteligencia para que sean corregidos. Bueno, y será hasta otra próxima oportunidad donde seguiremos estudiando el libro Primera de Samuel. Y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. ¡Amén!